Hermanos y hermanas, estamos en Sevilla, predicaremos la palabra del Señor. Hemos venido aquí a predicar el Evangelio de las buenas nuevas de la salvación. Estamos en Sevilla y llevaré aquí el mensaje de la palabra del Señor. Aquí en el pueblo de Sevilla está lleno de idolatría. Sodoma y Gomorra. Esto parece Sodoma y Gomorra. El pueblo perece por falta de conocimiento. Pueblo de Sevilla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El pueblo perece por falta de conocimiento. Las costumbres del pueblo son vanidad. Jesús es la verdad, Él es el camino a la vida eterna. Él quiere santidad. Él quiere santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere santidad, la paga de pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Cristo Jesús murió en la cruz por todos nosotros, para que tengamos el perdón de pecados. Todo aquel que cree no será condenado, todo aquel que cree será salvo. Jesús empezó a predicar y a decir arrepentidos y convertidos. Cuando Jesús empezó a predicar el arrepentimiento de los pecados. Juan el Bautista le cortaron la cabeza por esta verdad, por la palabra del Señor le cortaron la cabeza. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Dios quiere santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Arrepiéntanse del pecado. La palabra del Señor dice que no nos embriaguemos de vino del cual tiene disolución, mas seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Jesús es el camino. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Las costumbres del pueblo, dice la palabra del Señor, son vanidad. Lean la palabra de Dios, lean la palabra del Señor, porque las costumbres del pueblo son vanidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Dios quiere santidad. Jesús le ama. Jesús le ama. La Biblia dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los mentirosos entrarán en el reino celestial. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios le bendiga. Jesús le ama. Entreguen su vida a Jesús. Entreguen su vida a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesús tenemos salvación. Pueblo de Sevilla, pueblo de Sevilla, Jesús le ama. Jesús le ama. La Biblia dice: y por todo el mundo predicad el Evangelio. El que cree será salvo, y el que no condenado. La Biblia dice que pasaremos por tribulación. No temo a pasar por tribulación. No temo nada del hombre. Hay que temer a Dios. Debemos temer a Dios, al Señor de los ejércitos. Debemos temer al Señor y predicar el Evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios quiere santidad. Dios quiere santidad, por eso hay maldad. Hay guerras, rumores de guerras, hay pestes, hambres, hay enfermedades. Jesús le ama. Dios le ama. Bendiciones, Dios le ama. Jesús les ama. Él quiere que nos arrepintamos y le pidamos perdón.
en secreto y nuestro Padre Celestial nos dará el perdón de los pecados. Si nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Él. Él es justo para perdonar nuestros pecados. Jesús le ama, Jesús le ama. Pero Cristo quiere santidad, Dios quiere santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, en 1 Juan 3:8. Los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en él para no pecar. Jesús le ama. Entrega tu vida a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No os embriaguéis de vino del cual tiene disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios no habita en templos construidos por hombres. Dios quiere habitar en tu vida. Dios quiere habitar en tu corazón. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Dios quiere habitar en tu corazón, en tu vida. La palabra del Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús le ama. Entrega tu vida al Señor. La paz que Dios te quiere dar no es la misma paz que el mundo te da. La paz que el mundo da es pasajera. La paz que el mundo da es pasajera. El hombre perece como la flor, se marchita como la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús le ama. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Solo debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y Él borrará nuestros pecados. Él es fiel para perdonar tus pecados. Si te pones de rodillas en tu casa y le pides perdón, Él borrará tus pecados. Él es fiel. Pero la Biblia dice que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los ladrones no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice, no os hagáis imagen de lo que hay en el cielo. ¿Quién está en el cielo? En el cielo está Dios, ni en la tierra. No nos hagamos imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Jesús bajó a la tierra. El Verbo se hizo carne. Dios fue reencarnado en hombre. Y dice que no nos hagamos imágenes. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios te dará la paz que estás buscando, que el mundo no te puede dar. Dios les bendiga. Yo no estoy predicando por dinero ni por nada. Dios me salvó la vida. Me he caído de un segundo. Jesús me salvó la vida. Jesús me dio otra oportunidad para no ir al infierno. Gracias a la misericordia del Padre, de Dios. Gracias a Dios. Él me salvó la vida. Me libró de la muerte. Y me quiere dar la vida eterna en el reino celestial. A ti también. Jesús le ama. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Oh Señor, Señor es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Solo en Jesús tenemos salvación. Solo en Jesús tenemos salvación y vida eterna, pueblo de Sevilla. Aleluya, Señor, gracias Jesús. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Él murió en la cruz por todos nosotros. El que cree será salvo. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios le bendiga, Señor. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, de todo corazón. Que nos arrepentamos de nuestra maldad, porque el hombre en sí es malo. Y por eso hay tanta maldad en el mundo. Y yo antes, Jesús le ama, Señor. Deje de fumar porque Jesús le ama un montón. El tabaco es del diablo, es del enemigo. Si le pides al Señor de rodillas, Dios te ayudará. Yo era fumador, tomaba drogas, tomaba de todo. Le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Dios me ayudó. Dios nos da la fuerza de voluntad y nos ayuda. Dios le bendiga, Señor. De nada, Dios los bendiga. Solo en Jesús hay salvación, pueblo de Sevilla. La palabra de Dios dice, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio.
El que cree será salvo. Dios no habita en templos construidos por hombre. Dios quiere habitar en tu corazón. Si le buscareis, le hallaréis, dice la palabra del Señor. El que le busca, le encuentra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por Él. Todo que practica el pecado es del diablo, dice en 1 de Juan 3:8. Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Juan el Bautista le cortaron la cabeza por esta verdad, porque él predicaba el bautismo del arrepentimiento de los pecados. Lean la palabra del Señor. Antes el catolicismo no dejaba leer la palabra de Dios, pero gracias a la misericordia de Dios tenemos la Biblia. Aquí está la verdad, aquí está el camino. En la palabra del Señor, si estudiamos y buscamos, le encontraremos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él hay vida eterna. Solo en Dios hay vida, en Jesús hay vida eterna, nadie más. Ni la Virgen María ni nadie. El único camino es Jesucristo. El único camino es Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El único que intercede al Padre es Jesús. La Biblia dice, pedid en nombre de Jesús y se os dará. Solo en Jesús tenemos vida eterna. Solo Él nos da la salvación y la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús es el camino, Jesús le ama. Dios le bendiga. Jesús le ama. Dios le bendiga. Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las costumbres del pueblo son vanidad. Las costumbres del pueblo son vanidad. Todo perecerá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En ella encontramos la vida eterna. Y dan testimonio de mí, ha dicho el Señor Jesucristo. Dan testimonio de Jesús. Él murió en la cruz por todos nosotros y nos quiere dar la vida eterna. Pero debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere santidad. Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Jesús le ama. Entrega tu vida a Jesús antes de que sea tarde. Mire lo que está pasando en el mundo. Guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo dice la palabra del Señor. Abran sus ojos, pueblo. Jesús le ama. Dios le ama. Miren lo que está pasando en el mundo. Cada vez está pasando más cosas. Porque Dios viene pronto. Dios viene a buscar a su iglesia santa sin mancha, para llevársela. Pero todo el que practica el pecado es del diablo. Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Todo aquel que cree será salvo. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él busca tales adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús es el camino, pueblo de Sevilla. Gracias a la misericordia de Dios, hemos llevado el Evangelio. Hermanos, les pido oración por mí, para que Dios me dé palabra de sabiduría. Pido que sigan orando por mí, para que Dios me dé las palabras con sabiduría, para que pueda predicar el Evangelio como debe ser, para no ser piedra de tropiezo. Aleluya, Jesús es el camino, Él es la verdad. Él dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, el que cree será salvo. Jesús empezó a predicar el arrepentimiento de los pecados. Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento, el bautismo para el perdón de los pecados. Jesús es el camino. Antes vivía en el mundo, vivía en la droga, pero Dios me ha libertado de esa esclavitud.
Somos esclavos del pecado. Cuando practicamos el pecado, el mundo es esclavo del pecado. Hay tanta maldad en el mundo que vivimos en una esclavitud. Cuando uno fuma tabaco o algo, es esclavo de un vicio. Igual el pecado. Somos esclavos de ese pecado. Y solo en Jesús, si nosotros le pedimos en espíritu y en verdad, Él nos ayuda a salir. Él nos ayuda. Dios les bendiga, señoras. Jesús les ama. Jesús, Señor Santo eres tú.